Así es que nos vamos hasta el verso 40. Dice el verso 40, mira, le dice, ¿verdad? O sea, llamó su atención de Moisés el Señor. Le dijo, mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado allá en el monte, ¿verdad? Gloria a Dios. Jehová Dios estaba pidiendo a Moisés que todo lo que le había mandado hacer lo hiciera de acuerdo a cómo se lo mostró, de acuerdo a cómo se lo estaba pidiendo. ¿Y qué es lo que Jehová Dios estaba pidiendo a Moisés que hiciera? ¿Verdad? Con tanta vehemencia, con tantos, como le dijera, con tantos requisitos, con tantas cosas que le dijo que hiciera. ¿Verdad? Dice en el verso 31, dice, harás además un candelero de oro puro labrado a martillo, se hará este candelero. El Señor le estaba pidiendo a Moisés que hiciera un candelero labrado a martillo, de oro puro. Y empezó a darle las medidas y a decirle cómo es que él quería que él se hiciera ese candelero. ¿Qué cosa les iba a poner? Una manzana, esto, el otro, todo lo que el Señor quiso, ¿verdad? Que hiciera, eso le dijo a Moisés que hiciera, ¿verdad? Era de saberse que Moisés no era el que ejecutaba las órdenes, ¿verdad? Él era el que recibía la palabra del Señor y era el que hablaba y les decía, ¿verdad?, quién lo iba a hacer y cómo había dicho el Señor que se hiciera. Moisés era algo así como el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, el Señor más adelante se ve donde designa, ¿verdad?, a dos personas. Bezaleel se llama el hombre al que le da sabiduría en todas estas cosas. Cómo tratar el oro, cómo trabajar en él, cómo trabajar en piedras preciosas, cómo trabajar en las telas, cómo ponerles el color, ¿verdad? Todo eso el Señor le dio una sabiduría tremenda a Bezaleel para que hiciera todo ese trabajo que iban a hacer en el tabernáculo. Gracias, sí. Entonces, nadie sabía. Esta gente venía ¿de qué? De ser esclavos. Ellos sabían qué cosa, hacer ladrillos. Ellos sabían hacer ladrillos porque esos ladrillos, esos cuadrotes que usted ve en la esfinge y esos cuadrotes que usted ve en la pirámide y todo eso, ellos lo hicieron. Lo ponían a hacer esos ladrillos para hacer las casas donde vivían los egipcios, las casas particulares, ellos lo hacían. Ellos eran los esclavos de los egipcios. Entonces ellos no sabían otra cosa más que hacer ladrillos y ser esclavos y obedecer. Ellos no sabían de arte, ellos no sabían de labrar nada, menos el oro, la plata, el bronce, no sabían nada de eso. Cómo hilar, cómo hacer una tela preciosa, ¿verdad? No sabían cómo hacerlo, con hilitos de oro y todas esas cosas. ¿Cómo sacaban esos hilitos de oro? Bueno, pues a ese Bezaleel el Señor lo llenó de esa sabiduría. No nada más a él, sino, o no nada más para que hiciera en ese momento lo que se iba a hacer en el tabernáculo, sino para que enseñara a los demás. Para que fuera enseñando a otras generaciones a trabajar el oro, la plata, el cobre, el bronce, para trabajar todas esas cosas preciosas que dice la Biblia, de obras primorosas. ¿Qué quiere decir eso, no? Es algo tan fino, tan bello, tan hermoso. Obras primorosas, dice el Señor. Entonces, ¿verdad? Él le dice a Moisés, yo quiero que me hagas un candelero así
y así de esta manera le dio todo exactamente. E incluso le dijo, de un talento de oro lo harás. Ni de más, ni de menos. ¿Saben cuánto pesa un talento? Un talento de oro, ¿verdad? Pesa 75 libras. Y nos quedamos en las mismas, ¿verdad? ¿Quién sabe por libras? Nosotros sabemos por gramos. Pero libras solamente los americanos. Bien, pues una libra pesa 454 gramos. Y ahí ya se nos hizo luz, ¿verdad? Una libra pesa 454 gramos. Y si lo multiplicamos por 75 libras, por 75, sí, que es lo que pesa el talento, nos van a dar 34 kilos de oro puro y macizo. De ese peso iba a ser el candelero. 34 kilos de oro puro. Ni un gramo más, ni un gramo menos. Entonces, ¿verdad? Y no lo iba a liar con material como le hacen ahora, ¿verdad? Los que trabajan el oro, que alean con otro material para que pues de 34 kilos agarran 20 y 14 les pueden quedar, o bien, ¿verdad? Ellos hacen sus aleaciones para la ganancia, pero no, el Señor dijo puro, oro puro, de eso lo quiero yo, de oro puro. Entonces, ahí tienen a Moisés trabajando, ¿verdad? O sea, buscando al hombre o a quienes lo iba a hacer. Pero dijo rápidamente el Señor, allá está Bezaleel, él es el que le voy a poner en su espíritu, ¿verdad? Toda esta sabiduría, no nada más para que haga las cosas, sino para que enseñe a otros. Ser maestro de estas obras, ¿verdad? Entonces, pues, empezó la obra, ¿verdad? De ahí comienza a decirle cómo lo hará, qué le iba a poner, qué figuras, ¿verdad? Una manzana y una flor de almendro, otra figura y otra flor de almendra. Él sabía, ¿verdad?, por qué lo quería así. Gloria a Dios. Y hasta cuánto peso sería hecho este candelero. Pero lo importante, bueno, todo es importante, todo en eso es importante, ¿verdad? Lo que nosotros vemos desde el principio, hacer las cosas bien, ¿verdad? O sea, hacer las cosas como nos dicen para que nos salgan bien, ¿verdad? El Señor le dijo a Moisés, mira, y hazlo según, ¿verdad?, como se te dijo allí en el monte, según como se te mostró. Se supone que el Señor le mostró el candelero y le dijo, así lo quiero. Moisés lo ha de haber visto, lo visualizó, lo guardó en su mente, ¿verdad? Y se bajó del monte. Dice, hazlo conforme al modelo que te fue dado allí en el monte. ¿Eso a qué le suena, hermano? Eso era una orden. Hazlo. No podrás hacerlo, Moisés. Si te queda tiempo, hazlo. Si te sobra oro, hazlo. No, hazlo, le dijo. Mira, hazlo. Pero conforme al modelo, ¿verdad?, que te fue mostrado allá en el monte. ¿Verdad? En el monte, ¿cuál monte, verdad? El monte Sinaí, donde él hablaba con Dios, donde Moisés hablaba con Dios. Entonces él subió al monte y ahí le mostró el Señor cómo quería ese candelero. Pero lo hermoso aquí le dice, hazlo. No le pide permiso, o sea, no le dice si puede hacerlo, ¿verdad? O podrás hacerlo. ¿Crees que encontraremos a alguien? No, ya el Señor ya tenía preparado al hombre que le iba a ponerle su espíritu y sabiduría para que él trabajara, ¿verdad?, de ese tipo de material. Y hiciera toda esa obra primorosa a puro martillo. No tenía que meter cincel, no tenía que meter soplete, no tenía que meter nada. Y sabían ustedes que de una sola pieza era hecho. No estaba armado nada sobre otro, nada atornillado,
nada enroscado, que hiciste esto, primero los brazos y después puse la caña central y sobre la caña ya fue enroscando. No, de una sola pieza todo, y los dibujos de una sola pieza. Todo lo que ya el Señor hacía era una cosa perfecta. Una obra tremenda la que iba a hacer ese hombre. Porque todavía cuando dice que ustedes tres háganme 3 brazos, ustedes tres háganme 3 brazos de esta medida, con rosca en la punta, porque ya junto cuando yo los llame, vénganse, vamos a unir las piezas y armamos el candelero. No, el Señor quería una sola pieza labrada a martillo, a golpe puro. Claro, no era un martillo gigante, ni era un martillo excesivo, era un martillito de los que trabajan, ¿verdad? Los que trabajan el oro, ¿verdad? Pero de esa manera le fueron dando forma a ese candelero. Algo precioso, ¿no? Y la forma en que el Señor lo manda a hacer, y pone, ¿verdad?, el énfasis, hazlo conforme al modelo que se te hizo. No como tú quieras, no como si ya falló, te faltó 1 centímetro, tú ya dices, va, ¿no? ¿Qué puede decir el Señor? 1 centímetro es 1 centímetro, ¿qué puede ser? O bien si me falló en el peso, ¿verdad? Me falló por 1 kilo, o medio kilo, o 500 gramos, no dice nada el Señor, no. Él le dio exactamente las medidas y el peso, y lo que le iba a poner a ese candelero. De la misma forma, el Señor quiere que todo lo hagamos conforme a su voluntad, no a la voluntad nuestra. De la misma manera, el Señor nos habla en su palabra y nos dice, ¿verdad? Quiero que hagas esto, no quiero que vayas con dioses ajenos, no quiero que te le postres a nada, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, ¿verdad? Y ahí les mando a mi Hijo amado, para que en Él ahora tengan todos contentamiento, para que si tienen cualquier problema vayan a Él, corran a Él, ¿verdad? Póstrense ante Él, gócense ante Él, alábenlo a Él y bendigan su nombre, ¿verdad? Déselo fuerte, gloria a Dios. Ahí está mi Hijo amado ahora, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, Él decía eso porque Él no quería compartir su gloria con nadie. Entonces, si Él nos dice, háganlo de esta manera, de esa manera tenemos que hacerlo. ¿Cómo va a ser Él los estatutos? Y nosotros los vamos a hacer a la manera que nosotros querramos. Como si estas personas hacen el reglamento de tránsito y nosotros lo vamos a hacer, pero nuestra forma es imposible. Tenemos que hacerlo conforme a lo que está establecido. Así Dios, ¿verdad? Es el mensaje también, que Él quiere que las cosas las hagamos conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para que nos hagan bien. ¿Para qué? Para que Él esté satisfecho. ¿Para qué? Para que Él diga, obra primorosa la que hizo esta gente, la que hicieron mis hijos. No cosa que hayamos hecho a nuestra forma y diga el Señor, déjalo por ahí, ¿verdad? Está mal hecho. Yo no lo mandé a hacer así. Pero como nos costaba ya trabajo, como ya no sentimos ya la carga, pues lo hicimos un ladito o dejamos aquello a medias, o nomás lo hacemos como podemos, ¿verdad? Ahí está, Señor. No, yo no te mandé a hacer eso así. Entonces, no hay la satisfacción, ni de parte tuya, ni de parte mía, vamos, ¿verdad? Que lo hice mal y lo hice a mi manera, ni la satisfacción de parte de nuestro Señor. Que se hizo las cosas conforme Él las mandó. Recuerden que siempre se han dicho, ¿verdad?, entre los predicadores, entre los que pasan el mensaje, que en las cosas del Señor no hay atajos. En las cosas del Señor no hay recortes. En las cosas del Señor no hay manera de hacerlo como nosotros querramos, sino como Dios lo establece, como Dios lo está mandando, como Dios nos lo está poniendo. Si nos cansamos, si sentimos duro el cansancio,
o sentimos, que podría decir, ¿verdad?, que ya es mucho trabajo, por ejemplo, y dejamos tirado, ¿verdad?, el ministerio, o dejamos tirado el trabajo que Dios nos dio. Ay, pues es que ya es mucho, ¿no? Ya todo el tiempo. Y yo pensé que eran poquitos días, pero ahora son muchos, ya se puede largo. Entonces, ahí donde empieza uno a hacerlo, pero de la manera que uno quiere, y ya no, Dios ya no lo recibe, ¿verdad? De eso se trata esto también. Y de otra cosa más hermosa, que vamos a ir viendo poco a poco. Pero esto se trata de obediencia, ¿verdad? De que Moisés lo iba a hacer de la manera que el Señor lo estaba mandando. Y cosa difícil, ¿verdad? Para nosotros que no conocemos ese trabajo, esa obra. Pero Dios puso en el espíritu, ¿verdad?, de Bezalel, puso exactamente, ¿verdad?, esa sabiduría para trabajar todas esas cosas, ¿verdad? Imagínense hacer una cosa, esta cosa es ensamblada. Pero Dios no la que dijera, Señor, yo la quiero, pero en una sola pieza. Yo no quiero esto así. Cosa difícil, ¿no? Pero así lo mandó y así hay que hacerlo, como Él lo pidió, ¿verdad? ¿Para qué? Para satisfacción nuestra, de haber cumplido con lo que el Señor nos manda. Y para la satisfacción de nuestro Señor, de que diga, sí, se está llevando a cabo mi palabra, se está llevando a cabo mi obra, se está llevando a cabo mi mandato. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿por qué era tan importante para Jehová Dios este candelero? ¿Verdad? Todos los utensilios son realmente importantes. Y cada uno, ¿verdad?, tiene un significado. Cada uno de ellos tiene un significado. En este caso estamos hablando del candelero de oro, ¿verdad? De oro puro. Así es que todos los utensilios del tabernáculo eran súper importantes y cada uno, ¿verdad?, tenía su significado. Pero en estos momentos, ¿verdad?, estamos viendo el candelero. Entonces nos vamos a enfocar en eso y vamos, ¿verdad?, a poner nuestra mirada en ellos como si los otros no fueran importantes. Claro que lo son, Sí, son importantísimos, todos y cada uno de ellos, cada pie que le pusieron, cada tabla, cada base, ¿verdad?, que pusieron en la madera para que no se enlodara o no se pudriera, todo era importantísimo y todo tenía un significado. ¿Por qué? Porque el tabernáculo terrenal era un dibujo, ¿verdad? Era una imagen del que estaba en el cielo. Entonces, ¿verdad?, era importantísimo todo era importantísimo. Así es. En este momento estamos, ¿verdad?, mirando el candelero, otro de los utensilios usados en el tabernáculo. Pero, ¿qué significa el candelero? El candelero representaba a la persona de Jesucristo, el Mesías, que vendría más adelante. ¿Por qué Jesús? Dice en el verso 37, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Las iba a hacer, ¿verdad?, de una manera así con unos grados hacia abajo, a manera que alumbraran hacia adelante, no hacia arriba como son las lamparitas o para abajo, ¿verdad?, sino de una manera que alumbraran hacia el frente, dice, ¿verdad? Así es que así lo tenían que hacer. Dice el verso 37 una vez más, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Entonces vemos, ¿verdad?,
que el candelero era para alumbrar.